Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta, tenemos un invitado que es toda una eminencia. Él es el doctor Pablo Porcel, es médico general por la Universidad de Chile, tiene una certificación internacional en medicina antroposófica del Goetheanum, es médico general de adultos y niños en el Centro Médico Antroposófico La Reina. Es docente en grupos de estudios de obras básicas, antroposóficas, pedagógicas Waldorf y médico-antroposóficas. También imparte seminarios antroposóficos y también imparte formación para médicos y profesionales de la salud. Así que es todo un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Pablo. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Caro. Un gusto poder acompañarte y tener este momento de conversación contigo. Encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Nosotros también felices de tenerte aquí. Y por eso te invitamos para charlar de este tema que nos parece tan importante, ¿no? Cómo fortalecer nuestra salud en estos tiempos, en estos momentos. Y me gustaría que comenzáramos, pues, ahora sí que entendiendo el contexto de dónde venimos y hacia dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con nosotros? Hemos partido de una sociedad de hace muchísimos años que todo era como más rudimentario, costaba más trabajo tener comida, agua, ¿no? Más. Y poco a poco nos hemos ido hacia la comodidad. Y esa parte también tiene una parte, digamos, tiene su parte negativa, ¿no? Sí, Caro, cierto. Muy buen contexto para empezar algunas consideraciones en relación a la situación actual que vivimos. Es importante entender de que no hemos llegado de la nada a este presente, sino que justamente, como tú decías, a lo largo de todo el siglo pasado, tras dos grandes guerras mundiales y un giro de la cultura o de la forma de vida a estilos basados en la industria del petróleo y, y de una serie de tecnologías que han traído muchas cosas buenas a la humanidad, también han traído ciertos peligros. Ujú. Vemos cómo el gran desarrollo de la física y la teoría de la relatividad general y especial también fueron bases para el desarrollo de la bomba atómica, que fue uno de los más grandes desastres y peligros Ujú. que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia. Hoy en día vemos que ha aumentado una serie de enfermedades, no solo la enfermedad que nos ocupa principalmente, que apareció en el 2019 en adelante, sino que hay toda una serie de enfermedades que podemos encontrar en un aumento exponencial desde más o menos la Segunda Guerra Mundial en adelante. Hay un Ujú. cambio en los estilos de vida muy importante y desde entonces vemos un aumento en las enfermedades cardiovasculares, como infartos al corazón, hipertensión, otros problemas metabólicos que van en un aumento tremendo, como la obesidad, el sedentarismo, problemas de colesterol, y Ujú. también vemos cosas que tienen que ver con el sistema inmunológico, como las enfermedades autoinmunes, que son la base, los procesos autoinmunes, la base de muchas de las enfermedades más complejas que enfrentamos hoy en día. Muchas enfermedades endocrinas tienen una base autoinmune. También en el cáncer, en realidad, hay una desregulación del sistema inmune que lo vuelve eh, incapaz de discriminar y detectar el proceso cancerígeno a tiempo. Ujú. Pero también enfermedades autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto, Ujú. hipotiroidismo en general, otros problemas endocrinos, enfermedades reumatológicas, lupus, artritis, toda una serie de cosas que vemos en un aumento exponencial y por Ujú. último una serie de problemas de la conciencia, Claro. tanto en su estabilidad, como serían las enfermedades psiquiátricas adultas, como en su conformación, en la conformación, en lo que permite que la conciencia del ser humano llegue a ser una conciencia sobre la tierra, que Ujú. permita tener una relación con el mundo exterior. Entonces tenemos también un aumento
yo diría, verdaderamente dramático del Mm, trastorno del espectro autista, tanto en autismo severos como en sus formas leves, que sería el Asperger. Entre medio están los trastornos de integración sensorial, un problema que vemos aumentar día a día, es mm. decir, la experiencia sensorial del niño no confluye. Las alergias alimentarias también. Entonces, hay una serie de situaciones que nos muestran que la salud del ser humano, desde otra complejidad distinta que la de antes, está puesta en juego, está en peligro de alguna forma. Oye, También y habría que las... mencionar, por Perdón. último, lo último que menciono, Ujú. el aumento de intentos de suicidio, que acá en Exacto. Chile, por ejemplo, en adolescentes es un problema gravísimo. Ujú. Hay una alta tasa de intentos y entonces en el adulto también vemos cómo esta falta de estabilidad de conciencia trae estos problemas, bueno, junto a la drogadicción, por ejemplo, trastornos de personalidad, etcétera. Todos problemas verdaderamente modernos de salud, sin mencionar todavía los problemas antiguos que por supuesto persisten, como son la malnutrición, el hambre, la falta de acceso al agua potable, los problemas de abandono infantil o la malaria, que acá en Chile no es algo común, pero en ciertas latitudes la malaria sigue causando estragos, etcétera, ¿no? Eso por poner en contexto la situación eh, epidemiológica de la humanidad actual. Sí, y es que te iba a preguntar, porque justamente también el incremento de enfermedades como la depresión, ¿no? La esquizofrenia, Ujú. Sí, todo esto que aparentemente, bueno, digamos, físicamente no se ve, pero que está presente y de hecho algunas veces pensamos que las personas que vivían hace muchos años estaban hechos de otra madera, ¿no? Que estaban mm, mejor alimentados, tenían como más fortaleza en muchos sentidos. Entonces, ahora ya que reconocemos que esto que estamos haciendo, que quizá no sea el camino, podemos reconducirnos, cambiar nuestro estilo de vida, porque tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la conciencia, tenemos la tecnología, como lo quieran ver, para poder cambiar, ¿no? Para poder hacer algo con esto que nos está ocurriendo. muy cierto, Caro. Una de las cosas, de las grandes cosas a favor, justamente, bueno, ha sido sistemáticamente durante ese tiempo la posibilidad de contar con agua potable, Ujú, de poder consumir frutas y verduras. Son cosas mm, que parecen hoy en día comunes y asequibles, pero hay que decir que hace 100 o 150 años atrás no eran para nada asequibles para la mayoría de las personas ujú, y en gran parte del mundo subdesarrollado siguen sin ser asequibles. Ahora, en la ujú, medida en que se vuelven asequibles, el peligro es que por una parte aumenta el sedentarismo, sin embargo, si pese a estas comodidades el ser humano puede no caer en el sedentarismo, mantener la búsqueda de sentido y aprovechar esta calidad de vida para un desarrollo interior más intenso, ujú, entonces esto puede ser verdaderamente una gran ayuda. El agua potable, el consumo de frutas y verduras frescas, la posibilidad de calefacción, un hogar seguro, el manejo de la jornada laboral. Pensemos también en cosas tan básicas como los alcantarillados, que no existían un siglo ujú, atrás. ujú, Entonces tenemos la posibilidad de desarrollar un estilo de vida con una higiene básica, pensando en el cuerpo físico, el cuerpo vivo que tenemos que cuidar, que nos puede permitir realmente conducir nuestra salud de manera responsable, si junto a ello somos también capaces de ver que la gran parte de la salud se basa no solo en esa estabilidad del cuerpo físico, sino también en la búsqueda de sentido, en esa mm. búsqueda de sentido que podemos encontrar en un desarrollo consciente de la biografía, en las relaciones interpersonales, desarrolladas con afecto, con cuidado, con responsabilidad, en desarrollar capacidades y en ponerlas al servicio de los demás. En todo eso tenemos también elementos importantísimos para la salud. Y hay que seguir evolucionando, pero
como dices tú, ¿no? Con esta nueva conciencia, porque también antes, pues la religión era con ciertas características y digamos que se ha ido modificando e incluso se habla de nuevas religiones, ¿no? Vemos ahora posiblemente algunas personas la ciencia como una religión y es muy interesante cómo ha ido cambiando nuestro pensamiento. Ahora, como bien dices tú, lo interesante sería que el pensamiento cambiara hacia algo positivo para nosotros, benéfico. Muy cierto, claro. Es importante, tal como lo hace la antroposofía, fundada justamente por Steiner eh, en la primera mitad del siglo pasado, cuya máxima intensidad estuvo justamente entre medio de las dos guerras mundiales, Ujú, y cómo nos descubre al ser humano desde diversas panorámicas. Y es muy ujú, lindo cómo estas panorámicas son como herramientas de pensamiento, no son puntos de reposo, no es un conocimiento al que uno llega para estar cómodo y tranquilo y no seguir teniendo preguntas, claro. sino que al contrario son puntos de partida para el conocimiento, son Ujú, elementos que nos abren la preocupación, las preguntas por dimensiones del ser humano que si no les prestamos atención pueden pasarnos desapercibidas. Entonces, una de esas panorámicas tiene que ver justamente con que somos seres humanos portadores de una conciencia autorreflexiva, o sea, ujú, una autoconciencia que también, por lo tanto, requiere de conciencia sobre una vida que tiene cuerpo. Y esto nos emparenta con todo el mundo exterior, porque también las plantas tienen una vida que tiene cuerpo, en cambio las piedras tienen un cuerpo que no tiene vida. Los ujú, animales tienen una conciencia que tiene vida y que tiene cuerpo. Los seres humanos entonces tenemos una conciencia con vida y con cuerpo y además una autoconciencia, una capacidad autorreflexiva, autoconsciente que nos lleva entonces a ejercer la vida del alma de manera responsable, a diferencia del animal, que no puede ejercerla de manera responsable, no tienen vida jurídica los animales, ujú, ¿verdad? Los seres humanos sí, porque tenemos que ejercer la vida de manera responsable. Y este ejercicio de la vida y de la conciencia de manera responsable se despliega desde tres grandes actividades, una actividad trinitaria del ujú, alma humana, que podemos mencionar como el pensar, el sentimiento y la voluntad. En la voluntad tenemos todo el ámbito del hacer, del actuar, del transformar el mundo. En el sentimiento todo lo relacional, lo que nos une, nos vincula y nos al mismo tiempo nos separa de las personas y ahí donde tenemos que construir espacios de confianza, al mismo tiempo espacios de respeto. Y luego el pensar nuestra vida de autoconciencia, donde estamos en búsqueda de la verdad, donde queremos comprender el mundo, comprender al otro y también entendernos a nosotros mismos. Entonces, desde el ejercicio, yo diría, artístico, autoconsciente de estas tres capacidades, entonces la relación entre el ser humano, el mundo y el prójimo se empieza a volver armónica. ujú. Y ahora que decías lo de la verdad, me quedo pensando que la verdad debe de ser para mi paz interior, ¿no? Para mi tranquilidad, porque muchas veces buscamos supuestamente la verdad para ser más que el otro, para sentirme superior al otro, y a mí me parece que ahí, más que traerte paz, te trae guerra, ¿no? Interior. Claro, como dice la plegaria simple de San Francisco de Asís, Señor, haced de mí un instrumento de tu paz, ¿verdad? Como Claro. en última instancia la verdad, que es una verdad que no es fácil de conseguir, como dice el mismo Jesucristo, a veces se consigue con espada, pero con la espada de la palabra, con la espada de la verdad de Gandhi, con esa verdad, con esa espada de la no violencia, de la ahimsa, con la espada de la fortaleza interior, es necesario buscar esa verdad con toda fortaleza y eso es en principio una actividad del pensar, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta y así lo desarrollamos desde la antroposofía, que en ese pensar deben necesariamente involucrarse la voluntad y el sentimiento hacia esa fuerza pensante para abordar las preguntas que nos llaman como seres humanos, desarrollarlas, y por eso tenemos también la asistencia
de tres grandes actividades humanas que están entre el ser humano y la sociedad, que son la ciencia, que verdaderamente es ejercida por personas con capacidad de observación exacta y disciplinada y a la vez con capacidad de libre pensamiento. Ujú. Por otra parte, el arte, que estaría en correlación al sentimiento, ennoblece los sentimientos, cuando es buen arte, por supuesto, igual que la ciencia, que debe ser buena ciencia. El Ujú. arte ennoblece los sentimientos y ayuda a lo interrelacional, nos enseña a expresarnos de manera cada vez más noble y entonces desarrolla, ayuda al cultivo de este aspecto medio del ser humano que es el sentir y a la vez relaciona las ideas con el hacer, porque en el arte siempre se está en una búsqueda de actuar con sentido y se está al mismo tanto desde el sentido hacia la acción como desde la acción hacia el sentido. Estamos ya sea en la música, en la escultura, en la poesía, estamos buscando de que el acontecer de lo percibido esté cada vez más perfundido de sentido y belleza. Por Ujú. último, en el ámbito de la acción tenemos los oficios propiamente tal, aquello Ujú. que nos permite sostener el cuerpo, que es lo que le da arraigo a la voluntad. Por eso tenemos los oficios, incluido el oficio religioso, que es lo que nos permite estar en la tierra. Cada uno tiene la total libertad de elegir la forma en que cultiva su oficio religioso. Eso es algo bueno que ha traído la modernidad. Ya no estamos en época de inquisiciones. Ujú. Sin embargo, podemos tener confusiones porque cuando el ser humano no articula esta triple posibilidad del alma y que por lo tanto se encamina hacia la búsqueda de su libertad y cuando está camino a la búsqueda de su real libertad, esto le permite también reconocer la libertad del prójimo y ve en la libertad del prójimo el bien más preciado. Se da cuenta que solo promoviendo la libertad del prójimo puede ser desarrollada la propia libertad. Y la libertad es justamente este lugar de donde surge el libre pensamiento y por lo tanto toda acción noble del ser humano. Ninguna acción obligada, coaccionada o forzada desde el exterior puede llegar a ser para el ser humano una acción noble. Y una de las confusiones, como tú muy bien decías, hoy en día es la autoridad científica, donde, por ejemplo, decimos, lo dijo la ciencia, bueno, Ujú. pero yo no lo entiendo, pero como lo dijo la ciencia, yo creo en la ciencia. ¿Tú lo Ujú. entiendes? No, yo no lo entiendo, pero lo dijo la ciencia y yo creo en la ciencia. Ujú. Entonces, en ese momento se produce una verdadera patología social, justamente, Ujú. porque la ciencia, que es una actividad de libre pensamiento, por lo tanto profundamente pedagogizante, que debiese formar el pensamiento de cada uno de los individuos humanos para que cada individuo, en base a una comprensión del mundo, tome buenas decisiones, entonces está actuando de manera análoga como actuaban las religiones en el pasado, un momento que tuvo que dejarse atrás justamente por la Inquisición y que ahora necesitamos en cambio de la libre comprensión en el ámbito del pensamiento y del respeto incondicional a la dignidad humana en el ámbito del sentir, que es lo que Ujú. plasma la vida jurídica, que ya es otro ámbito de la sociedad distinto del científico. En la vida jurídica como arte de la ciencia, perdón, digo, como arte social, quiero Ujú. decir, la vida jurídica como un arte social, entonces buscamos garantizar la igualdad de los derechos humanos. Eso es importante, debemos preguntarnos, y eso lo hace el derecho natural, cuáles son los derechos del ser humano y cómo estos derechos los desarrollamos, así como la libertad también debe ser desarrollada, cómo los Ujú. cultivamos, los cuidamos unos a otros, nos ayudamos a desarrollar este ejercicio y en la vida jurídica se cuida o en el arte social se cuida que esta igualdad no sea vulnerada ni quebrantada, que es algo que hoy en día no está sucediendo del todo bien porque notamos que frente a la justicia realmente las dignidades humanas no siempre son igualmente consideradas y a veces una persona con buenos recursos económicos tiene injustamente un favor de las leyes que no lo tiene una persona más humilde, lo cual Exacto. constituye un atentado a este principio de la igualdad en la vida de la justicia.
Sí, sin lugar a duda tenemos mucho trabajo por hacer y a veces pareciera que no nos queremos hacer cargo de nosotros mismos, ¿no? Queremos hacer responsables a los demás, ¿no? Es que él me dijo que lo hiciera, ellos son los que saben y nos desconectamos de esa parte nuestra que es la intuición, nuestra capacidad de autoeducarnos, de escucharnos, ¿no? Hay mucho trabajo ahí pendiente que no podemos dejar de lado porque, bueno, muchas veces nos absorbe el día a día, la vida cotidiana, pero ese tema Ujú. es muy necesario también sentirlo. Sí, sí. Qué linda esta palabra que ocupaste, que es la responsabilidad y la capacidad de tomar el propio cuidado de las riendas y que eso es lo que permite también el cuidado de los demás. Como en las distintas etapas de la vida las personas necesitamos distintas cosas y eso nos Ujú, lleva también a relaciones complementarias, al mismo tiempo muy fructíferas, dadoras de sentido, como son las relaciones del adulto con la infancia o con la ancianidad, los abuelos, los nietos, los padres, y no solo vinculados por lazos de sangre, sino las familias de amistad. Lo ujú, importante que es cuidarse y entender lo distinto que es estar recién llegando al mundo o ya estar saliendo de la existencia exterior o estar a la mitad de la vida, cómo es ujú, distinto lo que se necesita en una u otra etapa y cómo, por lo tanto, la forma de enfermar y la forma de cuidar tiene también matices distintos. Entonces, ahora que queríamos conversar sobre estos pilares del ujú, cuidado para esta situación actual que podríamos decir de nuevo síndrome gripal que empieza en el 2019, una nueva característica del síndrome gripal ujú. con matices distintos a los que teníamos antes, cómo consideramos estas distintas etapas de la vida y las distintas circunstancias para saber en cada caso cómo fortalecernos o cómo hacer Ujú. un primer tratamiento temprano de un primer momento que es lo que verdaderamente puede hacer una gran diferencia en el curso de la salud. ¿Y cuáles serían esos Y pilares? Y lo dices bien, ¿eh? Porque fíjate que yo he tenido gripes o resfriados que de verdad de muerte, de que dices no me voy a poder levantar, de dolor de cuerpo, de no tener olfato, como te decían ahora, fiebre, ¿no? Ver a mi hija sangrando por la nariz, a mí, o sea, de verdad, de pasar una fiebre, unas cosas terribles. Y no le teníamos miedo porque, pues, era como, pues, es lo que tienes que pasar, ¿no? Tienes que pasar por ahí, haces tu vida normal y todo esto. Pero luego llega esta nueva gripe, como dices tú, y te dicen que hay que tenerle mucho miedo y mucho cuidado. Entonces, cuando le llega a alguien, por ejemplo, en mi caso que llegó aquí con mi pareja, no le pasó nada de eso. No tuvo fiebre, no tuvo nada de resfriado, así como los mocos ni nada, o sea, simplemente dolor de cuerpo. Pero ya lo vemos como algo terrible, cuando en realidad la gripe terrible ya la habíamos pasado muchos años antes. sí, buscando entender esta nueva situación que hay de nuevo, que hay de similar a lo anterior. También acá podemos hacer un pequeño contexto, sí, pensando tanto en lo que conversamos al principio, es decir, la evolución histórica de la humanidad, y lo que estamos hablando ahora, la evolución biográfica del ser humano. Desde la evolución histórica podemos ver que los primeros síndromes gripales son más bien parecidos a la malaria. Son Mm, gripes asociadas a la falta de medidas básicas para la vida cotidiana, como la higiene, los ujú, alcantarillados, el agua potable. Luego tenemos la gripe media, la gripe española o influenza, que ha sido la mm, gripe que nos acompañaba hasta el 2019, predominantemente una gripe media que tiene complicaciones principalmente pulmonares, mientras mm, que la gripe primitiva, por llamarlo de alguna forma, la similar a la malaria o fiebre amarilla, dengue, etcétera, tienen complicaciones más bien hemorrágicas, es decir, la sangre tiende a mm, disolverse, una tendencia en medicina antroposófica, diríamos, centrífuga o periférica. Y esta nueva situación sigue siendo un síndrome gripal, importante mencionarlo así, es característicamente un síndrome gripal, eso significa que es la organización calórica del ser humano la que está siendo llamada de atención,
Mm, es la organización calórica a todo nivel, el calor físico, pero también el calor anímico y también el calor espiritual que está siendo puesto en juego, necesita resolverse. Pero ahora esta gripe tiene una nueva dinámica que es la tendencia contracturante. Por el contrario de la malaria, que era centrífuga, entonces esta gripe es centrípeta, contracturante, por eso aparece fibrosis o trombosis, coagulopatías como complicación. Mientras que la malaria afecta sobre todo a niños, más del 50% de las muertes es en niños. En cambio, mm, esta nueva gripe desde el 2019 afecta sobre todo a adultos mayores entre 60 y 80 años. Eso es importante decir como una franja de edad donde el riesgo es un poco mayor, 60, 80 años. La infancia, en cambio, casi no la toca. Si uno hablara en términos estadísticos, mm, que sirven, no es una buena herramienta si se lo ocupa de manera unilateral, pero una mm, estadística con cuidado, bien puesta en contexto, sí. Entonces decimos que de los 60 a 80 años es el grupo más vulnerable estadísticamente hablando. Por el contrario, el grupo infantil tiene prácticamente una vulnerabilidad de cero, un cero aproximado, por supuesto, ujú, y en la fase media la mortalidad o las complicaciones son equivalentes a las que ocurriría en cualquier otra situación. A diferencia, insisto, de la malaria, donde la afectación es principalmente infantil. Las cifras del 2017 en la Organización Mundial de la Salud muestran casi 1 millón de muertes por malaria durante el 2017 y mm, de esas el 50% fueron muertes infantiles de menores de 5 años. En cambio ahora vemos, si lo calculáramos en los años de vida potenciales perdidos, la afectación de esta situación actual está lejos de ser tan alta a nivel mundial como la de la malaria, por ejemplo. Y mm, la gripe media justamente tiene complicaciones que son equivalentes a las complicaciones que tendría una curva natural. Unas ciertas complicaciones en los recién nacidos por ser una etapa frágil, menos en la etapa media y más en la etapa adulta. O sea, también la gripe media o la influenza gripe española está entre medio de estas dos situaciones. Como en esta nueva gripe, entonces tenemos esta tendencia centrípeta, claramente podemos pensar de que la quietud de donde no debe haber quietud, la quietud del cuerpo que necesita moverse, mientras que en el pensar donde necesitamos quietud hay ansiedad, hay inquietud, hay miedo. ujú, Entonces tenemos un verdadero desorden de la constitución humana de esta trimembración y vemos que donde debería haber movimiento y calor, que es la voluntad, no hay parálisis, hay sedentarismo, hay encierro, y esto por supuesto que favorece la tendencia a la trombosis, a las mm, coagulopatías y a las complicaciones. En el ámbito medio, donde necesitamos el calor del alma, las relaciones que acojan, que protejan, que den seguridad, también ujú, esto se ve afectado, aparece el miedo, la desconfianza entre las personas y la ujú, falta de colaboración. Las personas se visten como astronautas y se dejan la comida desde lejos con mucho susto. Y ujú, esto, por supuesto, también hace otro deterioro más de la capacidad inmunológica humana, de la posibilidad de desarrollo de calor y por lo tanto de la posibilidad de conducir bien un proceso inmunológico, que siempre un proceso inmunológico bien conducido requiere de calor. Por eso aparece ujú. la fiebre para conducir la respuesta inmune. Si este calor no aparece, la respuesta inmune se desordena y puede haber fibrosis o tormenta de citoquinas. Luego en el ámbito superior, en el ámbito del pensar, entonces necesitamos justamente la valentía para buscar la verdad, para tomar una relación de confianza con nuestras capacidades humanas, con la posibilidad de no caer en los extremos, ni en la negligencia, ni tampoco en la hipocondría, no Ujú, actuar ni por miedo, ni tampoco actuar de forma temeraria, sino con el justo medio de la valentía que pondera los extremos y se sabe situar en la virtud aristotélica central. mm, Entonces, también esto ha sido paralizado porque no se invita al libre pensamiento, no se favorece la libre iniciativa, sino que al contrario hay una campaña comunicacional de censura, donde incluso
Grandes pensadores como premios Nobel, médicos, científicos de gran renombre son censurados en los medios de comunicación, la opinión no es escuchada y se hace un discurso, como dice Fernando Andas, un filósofo uruguayo, monológico, Ujú, una tetanía del pensamiento, dice Fernando Andas, un concepto súper interesante de pensar ujú, las formas del conocimiento como que también se pueden enfermar. Entonces, claro, ujú, tenemos una forma de pensamiento enfermo, monopólico, monológico, tetanizado, rigidizado, ujú, esclerosado, que no claro, permite la vida artística del pensamiento, el arte del pensar, que es el ujú, que nos podría llevar a mirar el ambiente biológico de la humanidad actual y a buscar entonces, en vez de combatir simplemente con un criterio puramente virológico donde el sistema inmune se ha olvidado, al contrario entonces pensar en el ambiente de la humanidad actual y por lo tanto en el fortalecimiento inmunológico de la humanidad actual. Frente a un mismo microbio, ya sea virus, bacteria, hongo, siempre y sin excepción es el sistema inmunológico el que hace la diferencia. No hay ningún agente microbiológico para el cual simultáneamente no se pueda tener un desarrollo grave o leve. Por supuesto que las estadísticas, los porcentajes cambian, pero sin excepción vamos a encontrar comportamientos graves y leves para un mismo microbio. Eso ujú, significa que si es el mismo microbio, lo que está haciendo la diferencia es el sistema inmunológico, la situación global de salud de la persona que tiene que resolver ese microbio que está favoreciendo este ambiente biológico que se ha creado como humanidad y que, repito, para el caso actual sería el miedo, el sedentarismo, la quietud del cuerpo con la inquietud insana de la vida del alma, ujú, el frío en las relaciones humanas, la despersonalización, la falta de contacto con la naturaleza, el exceso de medios digitales, la no comprensión de los extremos de la vida, la no comprensión de la infancia, la no comprensión de la ancianidad. Entonces, entendiendo esto, Caro, es que podemos ujú, hablar de 5 grandes pilares para ujú, el fortalecimiento de la salud. ¿Ya? 5 grandes pilares pensando tanto en prevenir la enfermedad como en mejorar el sistema inmunológico, cosa que si nos toca enfrentar la enfermedad estemos realmente en una situación de mayor fortaleza, de mayor integridad, de mayor coherencia, que nos permita pasar con más facilidad la enfermedad. También ujú, medidas que permiten, en tanto de que no se requieran de medidas hospitalarias y que se pueda sostener en la casa, como es en la gran mayoría de los casos que se puede tratar en casa, ujú, pero requiere un apoyo, requiere conducir la enfermedad. En el ser humano no hay ningún proceso que se pueda dejar librado al azar, todos requieren conducción. Y un ujú, gran error fue encerrar a las personas sin proponerles ningún tipo de tratamiento, sino solamente esperar. Y de ujú, repente estaban muy complicados, como cualquier enfermedad que si no se hace nada o no se cuida se puede complicar. Por el contrario, si la enfermedad se cuida, se conduce, al igual ujú, como todo proceso humano que requiere ser cuidado y conducido, entonces la enfermedad hace su trabajo, enseña lo que tiene que enseñar, fortalece ujú, donde tiene que fortalecer. Quizás vamos, entonces, conversamos un poco de los cuidados, Caro, ujú. los puedo mencionar. Sí, Bueno, claramente una primera cuestión es salir de este desorden de la trimembración humana y volver al ejercicio intenso del libre pensamiento y de la búsqueda de sentido. ujú, El cultivo de relaciones humanas constructivas. Yo me siento responsable de cuidar al prójimo, pero ujú, sentirme responsable de una forma superior, no de una forma tan pacata o tan hipocondríaca o tan paranoica como se está haciendo hoy en día, sino ujú, yo podría pensar, según como yo trate a mis amigos, a mi gente querida, a mis cercanos, a mis compañeros de trabajo, según cómo los trato, ayudo a que su sistema inmunológico se fortalezca o se deprima. ujú, Si los trato con indiferencia, con menosprecio, con despreocupación, estoy contribuyendo a que el sistema inmunológico de mi prójimo se deprive. Mientras que si los trato con cariño, con cuidado, con consideración, con preocupación, con calor de alma, con cercanía, estoy ayudando a que su sistema inmunológico se fortalezca.
Y esto hay que tomarlo muy, muy en serio, porque no se trata solo de sonarse los mocos, no se trata solo de eso, ¿ya? Se trata justamente de entender la dignidad de la vida humana y por lo tanto la dignidad de las relaciones interpersonales en la vida humana. Y luego, en un tercer ámbito, estoy siguiendo pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, en este tercer ámbito de la voluntad, la relación con la naturaleza y con los verdaderos materiales, con las verdaderas sustancias de la naturaleza resulta fundamental. El contacto con los bosques, con el sol, con los ritmos del día, con la buena alimentación, con la tierra, con el agua, con los ríos y por supuesto con el cuerpo inserto en la naturaleza, trekking, caminata, bicicleta. Esto resulta sumamente importante, así como también el buen movimiento, la expresión artística, la danza, la euritmia o la gimnasia Bodmer. Todo esto lleva a que el sistema inmunológico esté en un muy, muy buen estado de funcionamiento y junto con ello también el sistema circulatorio, que es otro de los pilares que necesitamos tener muy fuerte, porque como ya vimos, si no hay una buena circulación, hay una gran parte de complicaciones que tienen que ver, insisto, no con que el agente sea tal o cual, sino con que el sistema inmunológico y luego el circulatorio responden de una forma desfavorable. Entonces vamos a educar a que tanto desde el sistema circulatorio como del inmunológico haya una respuesta favorable. Por eso necesitamos de este movimiento, de esta relación con la naturaleza para un buen estado circulatorio. Luego tenemos a nivel eh, metabólico, al lado del movimiento, la necesidad de los micronutrientes. Justamente si cuidamos nuestra relación con el sol y con los ritmos del día, tanto la vitamina D como la melatonina van a estar en buenos niveles, van a estar en ritmos adecuados. Y se ha visto en múltiples estudios, se ha confirmado por otro camino de conocimiento de que tanto la vitamina D como la melatonina son micronutrientes claves, importantísimos, incluso drásticos en el curso de desarrollo de la enfermedad. Y buenos niveles de melatonina, por una parte, buenos ritmos de melatonina y buenos niveles de vitamina D hacen una gran, pero tremenda diferencia a cualquier edad de la vida y sobre todo en la ancianidad en el curso de la enfermedad. Por lo tanto, el consumo de vitamina D natural, principalmente fuentes de grasas poliinsaturadas, son buena fuente de vitamina D, pero sobre todo la exposición al sol y a la gravedad. La vitamina D, como forma el hueso, está entre medio del sol y la gravedad, por lo tanto no se trata de echarse a tomar sol, sino que se trata de ejercer con la fuerza de voluntad el espacio que ocupamos entre la tierra y el cielo y caminar, hacer trekking, movernos como una forma de posicionar al cuerpo propio de manera que entre los estímulos gravitatorios y lumínicos logremos buenas situaciones tanto de melatonina como de vitamina D. Otros micronutrientes esenciales son, por ejemplo, el zinc, el magnesio y una serie de otros oligonutrientes que ayudan como antioxidantes, como antitrombóticos, como potenciadores del sistema inmune y que en su mayoría son obtenidos por el dejar de comer comida chatarra, comida procesada, comida falsa, que justamente proviene toda de la petroquímica, o casi toda de la petroquímica, como los colorantes artificiales, los edulcorantes, los saborizantes artificiales, los realzantes del sabor, provienen de tecnologías muy avanzadas, pero muy dañinas para el ser humano, y en cambio necesitamos consumir frutas crudas, ojalá biodinámicas, o al menos sin pesticidas, orgánicas, lo mismo con las verduras lo menos cocidas posibles, con una gran cantidad de fibra, donde su procedencia nuevamente ojalá sea biodinámica y si no al menos orgánica o con ausencia de pesticidas. Si no hay posibilidad de tener acceso a verduras biodinámicas u orgánicas, se pueden remojar en agua un tiempo largo para que los pesticidas, que son altamente tóxicos,
difundan y bajen su concentración, pero Ujú. sigue siendo importante el consumo de alimentos provenientes de la madre naturaleza y que portan esta vida de la madre naturaleza, con la cual la propia vida entra en conversación en el proceso digestivo y de eso hay una revitalización que Ujú. es extendida hacia los sistemas del cuerpo y así el sistema inmune se vitaliza, el sistema circulatorio se vitaliza, entonces la respuesta inmunológica, metabólica, circulatoria vuelve a ser la adecuada. Entonces dijimos, estamos cuidando la integridad de los pensamientos, Ujú. la vida del sentido, la vida de las relaciones, el ejercicio de la libertad interior, que no depende de las circunstancias exteriores, sino que depende de la fuerza interior. Estamos cuidando nuestra relación con la madre naturaleza a través de nuestro vínculo con el movimiento de nuestro cuerpo físico puesto en la naturaleza, llevado a las relaciones con los ecosistemas, como dije, con el río, el mar, los bosques, los árboles, el sol, la tierra, el caminar, bailar, etcétera. Las relaciones interhumanas son fundamentales, como bien se sabe desde la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, Levinas, por ejemplo, y sobre todo con la antroposofía y sus precursores como Schiller o Goethe, sabemos de que los encuentros humanos y los encuentros entre seres en general, no solo seres humanos, sino todo encuentro ser a ser, es algo que fortalece la morada del ser, el hogar del ser, que es lo que llamamos el yo. El yo es donde el ser habita y por Ujú. lo tanto cuando uno encuentra este espacio del yo donde el ser habita, entonces uno se da cuenta que los demás también viven dentro de uno y que uno vive dentro de los demás. Entonces este cultivo de lo social se vuelve tal vez la tarea más importante, la tarea de, en términos cristianos, la Santa Comunión, que es en realidad la unión común entre los seres, porque encuentran este espacio sagrado, el santo santuario del amor, dentro del Ujú. yo, donde es posible entendernos verdaderamente y donde, por lo tanto, la libertad ajena no solo es cuidada, sino que es profundamente promovida, porque este lugar no puede encontrarse sino por actos de libertad. Todo esto que resulta como calor, como fuego espiritual, es tomado por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene una doble relación con la conciencia, porque por una parte el sistema inmunológico llena al cuerpo de sentido gracias a los sentidos que la conciencia gana. Y esto es lo que ocurre sobre todo en los adultos, pero también en los niños, en los infantes, el sistema inmunológico toma el sentido desde el cuerpo y dota a la conciencia de sentido. Por eso hay, mencioné el trastorno del espectro autista, donde hay Ujú. faltas de concordancias corporales, pérdida de microbiota, desorganización sensorial, hay falta de calor anímico, ya sea para la mamá, ya sea para el bebé, hay una situación donde hay una vitalidad debilitada a lo largo de una o más generaciones. Cabe recordar de que estamos en una situación donde nuestros abuelos, nuestros propios ancianos, ya vivieron esta cultura de la petroquímica, de las pantallas, etcétera. Por lo tanto, ya no estamos frente a una primera generación debilitada, sino ya una tercera o cuarta generación debilitada, lo que hace Ujú. que estos problemas aparezcan ya desde una primera infancia. Y entonces el sistema inmunológico no puede llevar a la conciencia estas cualidades del cuerpo y aparecen ya sean trastornos de integración sensorial o trastornos en la conformación de la conciencia, tales como el espectro autista. Por eso entender este lugar de la psicosomática o somatopsíquica del sistema inmunológico es algo fundamental para nuestro tiempo y es algo que necesitamos como humanidad toda para poder enfrentar estos principales y serios problemas que tenemos como humanidad. Este calor, Caro, se transforma Ujú. luego en fiebre. Es calor, calor espiritual, calor anímico, calor biológico, y como calor biológico se vuelve fiebre, y la fiebre es el elemento del sistema inmune de mayor capacidad resolutiva. La fiebre es capaz de ordenar la respuesta inmune para que la respuesta inmune no se vuelva alérgica, y a la vez entrena al sistema inmunológico para que en etapas posteriores esté más capacitado para reconocer a las células cancerígenas.
Por lo tanto, si tenemos buenos procesos de calor, cuya intensificación es la fiebre, pero que en realidad son procesos de calor conducidos desde el propio cuerpo, es decir, calor biológico, no es un calor pasivo, sino es el calor producto del propio cuerpo, que a su vez es un calor recibido del alma, un calor de la iniciativa, del entusiasmo, entonces la respuesta inmune va a ser la correcta. Y tenemos, por lo tanto, muy importantemente que cuidar esta fiebre si es que aparece. Y acá tenemos otro pilar. ¿Cómo cuidaríamos la fiebre? Bueno, cuando la fiebre aparece, se necesita más bien de reposo porque la fiebre ya es una actividad interior muy intensa, pero en el adulto no debe dejar de cuidarse la buena circulación. Entonces, aun cuando hay que hacer de reposo, sobre todo en los niños, en el adulto y sobre todo en el adulto mayor, necesitamos de cuidar el movimiento de los brazos, de las piernas, hacer flexiones de piernas o hacer alguna gimnasia Bodmer sencilla, caminar un poco, y entonces esto va a mantener muy bien cuidada la circulación. A la fiebre no hay que bajarla, hay que cuidarla, acompañarla y conducirla para que la fiebre haga su trabajo de calor. Necesitamos, por lo tanto, también de la hidratación, otro pilar más, grandes cantidades de líquidos. En un niño, ojalá 1 litro, 1,5 litros, y en un adulto 3 a 4 litros. Y estos líquidos tienen que ser a la vez la oportunidad para aportar estos oligonutrientes esenciales que traen las fuerzas vivas de la madre naturaleza, tales como limón, jengibre, cúrcuma, jugo de apio, jugo de acelga, jugo de pomelo, jugo de naranja, manzana roja cruda, y también, como necesitamos de ciertas sales, se pueden preparar caldos de verdura con sal de mar, con arroz integral, que es portador de muy buenas sales, y por el contrario, sacar todo lo que sea digestivamente exigente. Sacar las grasas, sacar los alimentos hiperproteicos, evitar las legumbres, evitar todo tipo de carnes, evitar el queso y evitar el maní, etcétera. Los frutos secos, si bien cuando uno está sano son buenos alimentos, en el momento de la enfermedad no, porque necesitamos de que esté todo centrado en la respuesta inmunológica, en la buena circulación, en la hidratación y el calor. Entonces más bien vamos a hidratar con verduras, frutas, cereales y inmunoestimulantes, como los que mencioné, jengibre, cúrcuma, limón. Entonces acá tendríamos cuidado del calor, cuidado de la circulación, de la hidratación, de los micronutrientes y cuidado del estado del alma. ¿Ya? 5 grandes pilares. Cuando cuidamos el calor, entonces también puede ser que necesitemos concentrarnos en la fiebre como tal. Pero insisto, si está el estado de ánimo y por lo tanto las relaciones interpersonales bien cuidadas, los micronutrientes bien cuidados, la hidratación bien cuidada, el movimiento bien cuidado y alternado con el reposo, entonces podemos cuidar el calor cuya intensificación es la fiebre. Entonces tenemos que ver que la fiebre tenga una buena distribución. Los pies tienen que estar bien abrigados, las rodillas bien abrigadas, y si uno toca, por ejemplo, la frente o las axilas, la sensación térmica tiene que ser la misma que la de los dedos del pie o de las rodillas o de los codos. Cuando se logra que todo el cuerpo tenga el mismo calor, entonces la fiebre cumple con su rol totalizante, su rol, digamos, creador de coherencia, vuelve a poner en relación lo que estaba desregulándose en el cuerpo o las pérdidas de coordinación entre un sistema y otro vuelven a ser puestas en marcha gracias a la fiebre, es decir, restablece el ambiente biológico humano. Cuando hemos pasado por una fiebre, siempre notamos un crecimiento interior y una mayor madurez afectiva, una mayor madurez de carácter, una mayor fuerza de voluntad, que son justamente las cosas o aspectos del alma que la humanidad hoy en día tiene débiles y que necesita fortalecer otra vez. Entonces, estos 5 pilares a los cuales hemos llegado considerando cómo es la situación actual de la humanidad, los podemos resumir tanto para prevenir como para tratar tempranamente una enfermedad, como primero el cuidado de todo lo que tiene que ver con el estado del alma humana, tanto en lo personal como en lo interrelacional, la vida social, la vida espiritual. Luego el cuidado del movimiento y la relación también con la madre tierra, el movernos, el estar en conexión
con la madre tierra, y luego también, como parte de esta conexión con la madre tierra, los micronutrientes, la nutrición, la correcta alimentación, donde no hayan alimentos procesados y hayan alimentos de verdad, que nos conste su verdadero origen desde las fuerzas vitales de la naturaleza. Luego tenemos que cuidar la hidratación para que la circulación pueda funcionar bien, grandes cantidades de líquidos, con los líquidos adecuados, por supuesto, y luego el cuidado del calor, que está, digamos, como calor espiritual, calor interrelacional, calor biológico, calor del alma, pero que en un momento dado puede volverse una intensificación de este calor biológico en la fiebre, y como tal hay que respetarla. Podemos hacer un manejo respetuoso de la fiebre. Si lo buscan así tal cual, manejo respetuoso de la fiebre, van a poder encontrar mucha más información sobre este punto. Y justamente cuando estos puntos se han cuidado, se han llevado a cabo con esmero, con dedicación, entonces esta tendencia centrípeta de esta nueva gripe moderna, de característica contracturante, esclerosante, va a poder ser contrarrestada justamente por las fuerzas del calor, por las fuerzas del movimiento, por las fuerzas de la expansión, por las fuerzas del vínculo, y va a permitir que, como dijimos, reconocer de que una respuesta grave o una respuesta leve, una buena o una mala respuesta, no depende del contagio del bichito, no depende de eso. No significa que el contagio no se produzca, sino que no depende de eso, sino que depende del estado inmune y de las capacidades corporales, que son a su vez capacidades de calor de la persona que crea la respuesta frente a esta situación. Pues ha sido súper interesante lo que nos has dicho. El tema de la fiebre, yo creo que es un tema del que conocemos muy poco, así que gracias por el consejo de checarlo en internet, porque sí que nos hace falta este conocimiento. Nos da muchísimo miedo la fiebre, sobre todo en los pequeños. Y qué importante también esto que has dicho de la unión, ¿no? De esta relación que se va rompiendo entre los seres humanos por miedo. Y bueno, pues ojalá en algún otro momento tengamos oportunidad de hablar y profundizar del miedo y profundizar de la muerte y muchos otros temas que seguro que la gente que te ha escuchado ahora quiere saber más y quisiera seguirte escuchando por horas. Pero bueno, desafortunadamente tenemos el tiempo límite y ha sido de verdad muy gratificante escucharte. Gracias por tus palabras y por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias, Caro. Te agradezco a ti y a todo el equipo esta cariñosa invitación. Me alegro mucho por tan linda iniciativa y bueno, cuando tú quieras nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias al doctor Pablo por esta charla tan maravillosa que ha compartido hoy con nosotros, por poner sobre la mesa todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para atravesar una situación, un proceso de enfermedad, sea el que sea, con otra conciencia, no desde el miedo, no desde el yo soy la víctima y no puedo hacer nada, sino desde el hacerme responsable, desde el saberme cuidar. Es maravilloso el gran mensaje que nos deja el doctor Pablo. Espero de verdad que te hayan sido de utilidad. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, si no se caen, claro. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Yo soy Caro Hernández y como siempre, ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.